Bien, estamos de vuelta entonces. A ver, comparto acá. Bien, estábamos en el 2, en el fragmento 2, y decíamos que reconocíamos secuencia descriptiva y sus fases. De tematización, detalle, que significa desagregar y caracterizar. Y tenemos la tercera fase, fíjense que dice puesta en relación. La puesta en relación es una vez que yo ya desagregué y caractericé el elemento, puedo compararlo con otros elementos que yo ya conozco, lo pongo en relación con algo que yo ya tengo guardado, digamos, en mi memoria. Puede ser porque se parece o porque es diferente, o porque hago una analogía, o una metáfora, o, o lo clasifico, etc. ¿Sí? Digo, esto es un tipo de esto que yo ya conozco. Este es un tipo de recipiente. ¿Sí? Yo ya conozco la idea de recipiente. Supónganse, ¿no? Por decir algo. Acá tendríamos, como puesta en relación, Buchanan recordó que ya había estado allí. Porque no está poniendo en relación este pantano con otro pantano diferente. Lo pone en relación con su propia experiencia previa de haber estado ahí. Sirve como puesta en relación. Para finalizar, ¿sí? Digamos que este personaje no podría, o sea, no podría haber asociado esta experiencia con la previa si no hubiera pasado por el detalle, ¿sí? Por eso es el cierre de una descripción. La puesta en relación solo se puede dar una vez que se pasó por la tematización y el detalle. Hasta acá, nada que preguntar, decir, ¿vamos bien? ¿Me van siguiendo también? Sí, profe. Sí. Bueno, fíjense que ahora viene algo diferente. En el 3, la revolución neolítica. Dice, la revolución neolítica es la serie de transformaciones profundas que ocurrieron en la vida de los seres humanos que le permitieron tener control sobre su propio abastecimiento de alimentos. El humano comenzó a sembrar, a cultivar y a mejorar por selección algunas hierbas, raíces y arbustos comestibles, y también logró domesticar ciertos animales. Así, sin pensar tanto en las fases, ¿ustedes qué dirían? ¿Está describiendo, explicando, narrando, argumentando? Explicando, profe. Está explicando, sí, es claro que está explicando. ¿Por qué? Porque no nos está queriendo convencer de algo, no está argumentando, no está contando un cuento, está explicando. Bien, ahora tenemos que reconocer las fases de la explicación. ¿Cuál es el tema acá? La revolución neolítica. La revolución neolítica, sí. Que lo tenemos en el título o también podríamos decir son las primeras tres palabras. Pero, ¿tenemos un oscurecimiento? O sea, tenemos una fase donde nos digan, la revolución neolítica no es una idea muy simple de comprender porque porque requiere un estudio pormenorizado de las situaciones que la componen y los fenómenos históricos que ocurrieron en ella. No nos muestra la complejidad, simplemente pasa a la explicación, ¿no? No tenemos esa fase de oscurecimiento. Entonces, lo que nos queda es todo fase 3. Fase 3, en la explicación, es la explicación. ¿Sí? Solo tenemos explicación, en otras palabras. ¿Sí? No hay oscurecimiento. Entonces, pensemos que el oscurecimiento es como la pregunta. ¿Sí? Antes era, ¿por qué el racionalismo piensa al humano sin Dios? Y la respuesta era, el racionalismo hace eso porque. Entonces la pregunta del fragmento uno era un por qué. Pero acá no tenemos un por qué. ¿Qué pregunta se está respondiendo acá? ¿Qué es la revolución neolítica?
Claro, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, es una respuesta a una pregunta, aunque la pregunta no esté formulada. La pregunta sería la fase 2. Entonces, todo lo que hay es la respuesta a la pregunta. Ahora ustedes me van a decir, pero vos me habías dicho recién que la fase de explicación era la respuesta a una pregunta ¿por qué? Porque antes era un por qué. Y eso es lo que nos permitía a nosotros representar el esquema causal. Voy a compartir acá. Este otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos el esquema causal? La fase 3 le corresponde un esquema, uno o más, pero en esa fase es donde reconocemos esquemas. ¿Qué pasa? Uy, ahí. Las preguntas posibles que se responden en un texto que tiene secuencia explicativa predominante, o sea, un texto explicativo, son la pregunta ¿por qué? La pregunta ¿qué es? Como la de ahora, y la pregunta ¿para qué? O bien, ¿qué consecuencias tiene? Esas son las preguntas que responde un texto explicativo, ¿sí? Pero fíjense que al final esta aclaración que yo les daba es útil para las tres, ¿sí? El esquema explicativo, el esquema causal, sirve para pensarlas todas. ¿Por qué? Porque yo, cuando me pregunto por qué, lo que estoy haciendo es tomar un evento, que es B, y preguntar por su causa, ¿sí? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? O sea, ¿por qué B? Porque A. O sea, ¿por qué cayó un asteroide e impactó contra la Tierra, ¿no? Entonces yo puedo leer, se extinguieron porque cayó un asteroide, o puedo leer, se cayó un asteroide, entonces se extinguieron los dinosaurios. Puedo leerlo en los dos sentidos, no cambia la relación causal entre los eventos, lo que hace el texto explicativo es ir de la consecuencia a la causa, ¿sí? Generar esa causa para que pueda tener el sentido del evento B. Entonces, la pregunta ¿por qué? Apunta a esto de acá, apunta a la causa. Apunta a la causa. La pregunta ¿qué es? Apunta al evento mismo, en cambio, ¿sí? Ya no lo sitúa en su relación causal, sino que no apunta ni a la causa ni a la consecuencia en sí, sino que observa el evento y entonces dice lo que es. Y la pregunta ¿para qué? O qué consecuencias tiene, es la pregunta que apunta a la consecuencia, ¿sí? Porque todo evento tiene sus causas y sus consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencias tiene que se hayan extinguido los dinosaurios? Esto vamos a llamarlo C. Ojo, B era consecuencia de A, pero a su vez, repito, tiene sus propias consecuencias, ¿sí? Aunque sea obvio lo que estamos diciendo, lo que hacemos es énfasis en cómo están relacionadas estas preguntas. El por qué me apunta a la causa, el qué apunta al evento en sí, y el para qué o qué consecuencias tiene apunta a las consecuencias de ese evento. O sea que al fin y al cabo, todas las preguntas estas, las que se responden en un texto explicativo, se pueden situar en un esquema causal, aunque de partida parecía que no, las tres preguntas sí se pueden representar mediante un esquema causal. ¿Cuál es la distinción entre el para qué y el qué consecuencias tiene? Bueno, si el evento fue voluntario, intencionado, humano o no, eso es lo que va a determinar qué pregunta se formula. Piensen, el evento, el evento B, los planetas giran alrededor del Sol. ¿Es voluntario, intencionado? No, entonces yo no podría pensar, ¿para qué giran alrededor del Sol? Porque, o sea, es una pregunta que no sería legítima para el evento, ¿sí? O, ¿por qué, perdón, para qué se organizan los átomos en moléculas?
no podemos preguntar para qué, porque no lo hacen intencionalmente, ¿sí? Sino que podemos preguntar qué consecuencias tiene que los átomos se organizan en moléculas, o qué consecuencias tiene que los planetas giren alrededor del Sol, ¿sí? Bien, en todo caso se está apuntando a la consecuencia. Bueno, vuelvo para acá. Y entonces, ¿cómo marcamos la fase? Todo esto es respuesta a la pregunta. La pregunta era, ¿qué es la revolución neolítica? Entonces, como todo es respuesta, todo es fase 3. Bien, no diríamos que hay una presentación del tema ni un oscurecimiento, sino que todo el fragmento es respuesta a esa pregunta. Bueno, nos quedan 20 minutos. Lo que les propongo es, hagamos uno más juntos y les van a quedar 6, perdón, les va a quedar el 5, el 6, el 7, para que ustedes los piensen por su cuenta, y después, en los minutitos que nos quedan, quiero presentar la siguiente actividad, así eso también les queda pautado cómo resolver. ¿Sí? A ver. Bueno, profe. O díganme ustedes qué prefieren. ¿Preferirían pensar solos ahora los siguientes incisos o quieren que hagamos uno más juntos? A mí me da igual, profe. Si Yo quieren digo, hacemos uno más, o si no, no lo hacemos solo, ¿no? bueno, hagamos esto. El 4 lo hacemos juntos y el 5 lo hacen ustedes y lo corregimos. Yo digo por el tiempo, porque ya son y 10 y tenemos hasta y media. El 4, ¿sí? Miren, lo leo rapidito y ustedes me dicen qué les parece. Dice, siguió leyendo su apreciado libro de psicología y efectuando apuntes en un cuaderno que tenía a su lado, pero la mesa, que tenía una pata más corta que las otras, se inclinaba hacia ese costado y hacía peligrar la estabilidad del tintero, que se iba corriendo lentamente y amenazaba concluir en el suelo. Para evitar tal contingencia, tomó un diario, lo dobló repetidas veces y lo colocó para nivelar el mueble debajo del sostén defectuoso. Luego siguió con la lectura interrumpida. Ok, ¿qué tipo de secuencia es? Narración y descripción. Bien, conviven las dos, ¿no? Y si tuvieras que decir cuál predomina, Mm, la narración. la narración, sí, sí, la narración. Ahora, las fases tendríamos que reconocerlas. Primero, situación inicial. A ver, ¿está bien decir que esto es situación inicial? Siguió leyendo su apreciado libro de psicología y efectuando apuntes en un cuaderno que tenía a su lado. Sí, ¿sigo o ahí ya empezaría el conflicto? Y ahí ya empieza el conflicto. Claro, esta palabrita es importante porque suele ser un marcador de disrupción, ¿sí? Pero, sin embargo, o también encontramos marcadores como hasta que un día, pero un día ocurrió que, ¿sí? Y eso marca la estabilidad que había antes. Hay una tranquilidad, un reposo, y luego viene un pero que viene a marcar que se rompe esa estabilidad. Pero la mesa, que tenía una pata más corta que las otras, se inclinaba hacia ese costado y hacía peligrar la estabilidad del tintero, que se iba corriendo lentamente y amenazaba concluir en el suelo. Tenemos la presentación del conflicto. Donde empiece la acción, o sea, lo que hace el personaje para restablecer el equilibrio, ahí es donde va a terminar la fase 2 y va a empezar la 3. ¿Dónde está eso? Ay, no sé, profe, ¿puedes repetir de nuevo? Lo que decía es,
Ya reconocimos situación inicial e inicio del conflicto. Ahora vendría la 3. La 3 se llama acción. La acción es todo lo que hace él o los personajes para resolver el conflicto, restablecer el equilibrio. ¿Dónde encontramos eso? Para evitar tal contingencia, Claro, esa parte. sí, bien. Entonces, eso es lo que también nos delimita la 2. Donde empiece la 3 es donde termina la 2. Eso decía. Bien, para evitar tal contingencia, tomó un diario, lo dobló repetidas veces y lo colocó para nivelar el mueble debajo del sostén defectuoso. Ahora tenemos que discutir dónde está la 4 y la 5. La 4 es fin de conflicto y la 5 es situación final. ¿Sí? Entonces, fin de conflicto marca justamente que se resuelve el problema. Situación final ya no habla del problema, sino qué se hace después, cuando ya se terminó todo. ¿Qué ven ahí? 4, 5, ¿dónde está cada uno? El fin del conflicto sería la parte donde dice para nivelar el mueble. Bien, yo voy a poner eso así entre paréntesis, porque fíjense que está metido dentro por la sintaxis, ¿no? Está metido dentro de la fase 3, porque quedó incrustado dentro de la otra oración. Pero sí, o sea, el fin de conflicto es que el mueble se nivele. Lo que pasa es que no narra que ocurrió, sino que lo hace para que ocurra. Bueno, y el 5, o sea, la situación final, ¿cuál sería? Que siguió con la lectora interrumpida. Claro, está muy esquemático. Esto que parece muy simple acá en un fragmento breve, puede ser mucho más complejo en una novela. En una novela yo también voy a tener estas 5 fases, solo que van a llevar cada una de ellas muchos párrafos por sí, muchos capítulos de extensión, o no. Tal vez una de esas fases dura una página y otra 7 capítulos. La acción, o sea, la fase 3 es lo que más suele llevar extensión. Eh, Incluso puede pasar que alguna de las fases esté silenciada, ¿sí? Ponele, si yo considero que todo esto es fase 3 y no distingo que para nivelar el mueble es la 4, entonces diría no hay fase 4, ¿sí? ¿Qué digo cuando digo que no hay fase 4? Que el fin del conflicto no está narrado, no se lo está diciendo. Entonces, no se narra por algo, o bien porque no ocurrió o porque ocurrió pero no interesa decirlo. Entonces, ¿eso a qué da lugar? Da lugar a que justamente la narración eso genere intriga. Acá no, porque está hablando de una mesa que se nivela o no se nivela y es como, no es tan relevante tal vez para el relato. Pero supongan en un policial eh, o en una novela de misterio que haya cosas que no se digan, es importante para poder mantener la intriga, ¿no? Porque el lector va generando relaciones causales, aunque no lo haga de manera eh, explícita, consciente, va conectando las ideas y va pensando, ah, como esto pasó acá, debe tener como causa esto. Y con eso juega también el narrador para poder como engañarlo o mantenerlo atento. Bueno, repito entonces lo último que decía, algunas fases a veces se silencian intencionalmente para producir algunos efectos. En este caso, podemos reconocerlas así. Si alguien no marca esto como fase 4, no va a estar mal, ¿sí? Porque justamente tiene ese enrevesamiento de que está metida dentro de la otra. Ah, no señalé el fin de la 3. Bueno, no, nos queda muy poco tiempo. La 5, la 6 y la 7, entonces piénsenlas ustedes. Tienen el texto para editarlo en el Classroom, así que yo les dejo como tarea que eso lo resuelvan, ¿sí? 5, 6 y 7. Listo. Las tienen que marcar ustedes. Ah, yo no lo hice, pero ustedes pueden hacer esto, miren. Pongo acá, explicativa, acá pongo descriptiva, entonces cuando ustedes resuelven también pueden poner sobre cada uno de los fragmentos qué tipo de secuencia es y luego marcan las fases como hice yo. ¿Hasta ahí?
creo que nada que los pueda marear o que sea difícil de entender. Bueno, heterogeneidad discursiva. ¿Qué pasa? Ya empezamos a ver que no se combinan tan fácilmente o tan sencillamente perdón, no se presentan, quise decir, no se presentan las secuencias puras, homogéneas, sino que aparecen combinadas, que a veces uno duda, y duda con razón, porque están presentes más de una secuencia en un fragmento. El tema es cuál es la que es dominante, si hay una de las dos o de las tres que marca como el sentido global del fragmento. Y las otras están presentes, pero están como subordinadas, supeditadas para lograr el propósito de aquello. Supónganse que yo narro, pero narro para poder explicar, ¿sí? Entonces, la narración no es lo principal, está ahí solo para que uno pueda explicar, o describo para poder narrar, ¿sí? Bueno, veamos eso acá. Hago un ejemplo simple primero y después dejo la aclaración para continuar la actividad. Acá los fragmentos que tenemos están, en vez de numerados, están con incisos, ¿sí? Con letras, porque no tienen el orden óptimo, ¿sí? Una de las actividades que les presento es que ustedes reorganicen los párrafos para que este texto tenga sentido o tenga mayor coherencia textual. Vamos con el primero. Dice, frente a tantos ataques, la escuela realmente necesita ser defendida de manera urgente, ya que es uno de los ámbitos prioritarios para la construcción de ciudadanía. Esto es así debido a que solo allí se ofrece la posibilidad de adquirir sistemáticamente las capacidades expresivas básicas necesarias para comunicarse con los otros, para transformar intereses en demandas y para luchar en forma sistemática por su realización. Una vez más, la tarea es la de antes, ¿no? Reconocer el tipo de secuencia. ¿Qué tipo de secuencia dirían que hay? Puede ser una argumentación. Puede ser una argumentación, sí. ¿Qué otra podría ser? Bueno, es una argumentación, sí, sí. Te pregunto si reconocen alguna otra porque por ahí en otras situaciones me han dicho puede ser una explicación y es algo que que puede salir también. Fíjense en esto. Si es una argumentación, yo tendría que poder reconocer las fases. Pero por ahí nos conviene, cuando estamos en explicación y en argumentación, ir derecho a ver si encontramos la fase 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces no vamos a encontrar la 2 y la 1 puede ser que esté o que no esté. Pero lo que no va a faltar es la 3. Entonces, eso nos va a permitir reconocerlo claro, sin dudas. Ojo, esto que estamos haciendo ahora, que es analítico, o sea, de comprensión y de desagregar el objeto recurriendo a la teoría, en realidad tiene una finalidad productiva, que es que ustedes, conociendo las secuencias, puedan complejizar y producir textos o discursos de mayor calidad, tanto en lo escrito como en lo oral. Fíjense que si a ustedes se les encomienda que ustedes eh, hagan un texto explicativo, como puede ser un informe o una monografía, ustedes pueden no solo explicar, o sea, hacer todas las fases de respuesta, sino también generar una buena presentación del tema, o sea, tematización, y un buen oscurecimiento, que no falten ninguna de las tres fases y que estén proporcionales. ¿Sí? El oscurecimiento ustedes lo pueden extender para darle cuerpo y desarrollo también al informe y no solo que sea una explicación. Lo mismo con la argumentación, que estén presentes las tres fases y la relación que hay entre las fases. Bueno, volviendo, decíamos que si eso es una argumentación, por lo menos va a tener esta tercera fase. ¿Cómo la vemos? Tendríamos que poder reconocerle el esquema. Me traigo esto para acá. Traigo para
Ahí. Traje el fragmento. ¿Se acuerdan que decíamos que el esquema causal se llama esquema causal en la explicación? Lo tenemos acá dibujado, pero es el mismo dibujo que el que tiene el esquema argumentativo que usamos en la argumentación. Entonces, pensemos en el esquema argumentativo de este fragmento. Yo tendría que poder pensar cuál es la tesis, o sea, cuál es el posicionamiento que se quiere defender, esto, B, y con qué se está apoyando esa tesis, o sea, con qué argumento, con qué fundamento se fortalece esa tesis. ¿Cuál es la tesis acá? ¿Qué es lo que se defiende? ¿Cuál es la postura que se tiene? En que la escuela necesita ser defendida. Bien, la escuela necesita ser defendida de manera urgente, eso es B. Uy, quería resaltarlo, pero vamos a probarlo. Ahí está. ¿Y en qué se fundamenta eso? ¿Cuál es el argumento para sostener eso? Que es uno de los ámbitos prioritarios. Claro, la escuela es uno de los ámbitos prioritarios para la construcción de ciudadanía. O sea, y tenemos un conector que enlaza esto, ¿no? B ya que A, ¿sí? B porque A. ¿Se acuerdan que leyendo de derecha a izquierda la flecha se leía porque? Bien, el esquema está muy claro en el texto y en el dibujo. Ahora, eso ya nos permite decir esto es fase 3, ¿sí? Porque ya está respondiendo. ¿Por qué la escuela necesita ser defendida? Necesita ser defendida porque es uno de los ámbitos prioritarios, ¿sí? O sea que no tenemos una fase de polemización. No nos presenta la dicotomía de se está debatiendo si defender la escuela o no defenderla frente a estos ataques. Eh, no problematiza la situación, simplemente responde. Por lo tanto, diríamos que todo esto es fase 3. Tampoco presentó el tema, ¿se entiende? Por eso yo les decía, a veces solo va a estar la tercera en explicación o en argumentación, y para poder reconocerla tenemos que pensar en los esquemas. Si encontramos el esquema es porque es fase 3. El esquema no va a estar en las otras fases. Ok, ahora fíjense que esto que está acá está también por una razón. ¿Cómo lo podemos incorporar? Dice, esto es así debido a que solo allí se ofrece la posibilidad de adquirir sistemáticamente las capacidades expresivas básicas necesarias para comunicarse con los otros. Uy, perdón. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo agregamos al esquema? Lo voy a resaltar. Solo en la escuela se ofrece la posibilidad de adquirir sistemáticamente las capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que yo acabo de pintar en azul corresponde a C, la proposición C. En la escuela ocurren todas estas cosas buenas. ¿Qué hago con esto? ¿Dónde lo pongo? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. A la derecha. Entonces, decimos, lo vamos a leer, a ver cómo queda. A. A era. A es esto. La escuela es uno de los ámbitos prioritarios para la construcción de ciudadanía. Por lo tanto, B. La escuela realmente necesita ser defendida de manera urgente. Por lo tanto, en la escuela solo,
Por lo tanto, solo en la escuela se ofrece la posibilidad de adquirir sistemáticamente las capacidades expresivas básicas para transformar intereses en demandas, para luchar por su realización. Entonces, No, Alex, claro, porque estaríamos diciendo que debido a que la escuela necesita ser defendida, ocurren estas cosas. Pero lo pensemos acá, a ver cómo se da. Como en la escuela, ¿sí? La escuela es el único lugar que permite hacer todo esto, entonces es uno de los ámbitos prioritarios para la construcción de ciudadanía. Entonces necesita ser defendido, ¿sí? Es más, fíjense que para reforzar que este esquema es el apropiado, podemos recurrir a ver si hay conectores. ¿Y qué conector está enlazando C con el resto? ¿Cuál es el conector que introduce la proposición C? no sé, profe. ¿Se acuerdan que C es lo que está de azul? ¿Y qué es lo que introduce a eso de azul? ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Sí, eso. Entonces, lo marco en rojo. Fíjense que acá antes decía ya que es el que había introducido el anterior. Son el mismo tipo de conector, ¿sí? Aunque sean conectores distintos, son el mismo tipo. ¿Qué quiere decir? Que marcan causa. Significa que yo estoy leyendo de derecha a izquierda, en los dos casos. Justamente entonces el esquema está muy claro en el texto y otra vez en la representación. Entonces tengo de ya que a debido a que C. Eso, ¿sí? Bueno, esto es algo que hay que practicar porque puede parecer muy simple, pero después cuando les tocan los textos, eh, capaz que se complica un poco o se marean, pero en realidad es muy fácil, ¿sí? Bien, vuelvo a compartir para finalizar, ¿sí? Esto. Decía, les queda para hacer lo que pinté en amarillo, reconocerle el tipo de secuencia y las fases. También hay que en estos otros fragmentos reconocer tipo de secuencia y fases. Pero además, si ustedes reconocen que la secuencia es explicativa o argumentativa, en esos casos hay que plantear un esquema. No es algo difícil, ya lo practicaron en la actividad anterior, ¿sí? Pueden al texto hacerle con paréntesis, seleccionar la parte que van a nombrar como A, o B o C, mayúscula, y después usan esas letras al hacer el esquema, ¿sí? Así no tienen que transcribir de nuevo todas las frases. ¿Y qué más? Espérenme, quiero ver si no me olvido nada. Ah, lo último. Recuerden que les pedía también que reorganicen los párrafos. Ustedes, estas son letras minúsculas, pueden decir, bueno, para mí el párrafo E es el primero, ¿sí? El C es el segundo, el A es el tercero, ¿sí? De manera que reordenados queden con una coherencia óptima, que el sentido global sea bueno, ¿sí? Y bueno, después discutiremos en su momento cuál secuencia predomina, ¿sí? ¿Cuál es la que está más presente en este texto? ¿Es más explicativo o es más argumentativo el texto en su conjunto? Bueno, espacio para preguntas, consultas, dudas, comentarios, aclaraciones. Ahora les doy la... Estamos bien, profe. ¿Va a subir este archivo que hicimos ahora, profe? El archivo que hicimos ahora, sí, se los puedo compartir a ustedes y también las actividades, las consignas formuladas. ¿Sí? Bueno, les anticipo también, ahí ya dejo de grabar.